Cuando preparé esta prédica, este tema, me recordé de mis tiempos de universitario. Un joven con un poquito más de cabello. Estudié auditoría hace cerca de 30 años atrás. Y por cosas que nunca entendí, dentro de la carrera había una materia que no era era simplemente por cumplir algún requisito, y era ecología. ¿Qué tenía que ver con auditoría? No sé, pero el único requisito era asistir a clase. No me evaluaron, había que asistir a clase. Bueno, ahí aprendí lo que significa la apatía. Mi cuerpo, con mis amigos, íbamos a clase, pero mi cabeza andaba en cualquier lugar. Mi cuerpo iba, mi mente no. Eso es la apatía. Como dato curioso, cuando uno no tiene interés en algo, y esa falta de interés es muy grande, bueno, es más que esto, pero cuando esa falta de interés es muy grande se transforma en depresión. Así que ojo con la apatía, que es un paso previo. Bueno, lo que finalmente aprendí en ese momento fue nada. Porque no me evaluaron, no me interesaba, simplemente había que estar para poder cumplir un requisito. En cambio, cuando estudié un poco de inglés, ahí sí me obligaron a memorizar, me obligaron a evaluar, a practicar, a hablar para demostrar que lo que me habían enseñado lo sabía. Por lo menos hasta puerta y ventana estamos listos. Hasta ahí ya podemos decirlo. Pero después, con el tiempo, dejé de practicar el inglés. Y lo poco que sabía se fue olvidando. Eso, hermanos, es una regla general de la vida. Es necesario aprender y practicar. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. La regla natural de la vida. Aprender y practicar. No importa la ocupación que tengamos. Puedo ser albañil, puedo ser un artesano, puedo ser un carpintero, puedo ser un médico, un doctor. Y todos están constantemente aprendiendo y poniendo en práctica. Imagínense qué sucede con nuestra vida espiritual. Nosotros podemos escuchar una charla, una clase, una prédica, un sermón. ¡Ay, qué bueno! Pero si realmente no nos interesa, somos apáticos, no nos sirve de nada. Porque no hay cambio, no hay acción. Somos apáticos. Podemos llegar a ser depresivos espiritualmente. Esa palabra no existe, lo inventé solo para exagerar la expresión, para que no la busquen. Ser depresivos espirituales. ¿Eso qué significa? Una falta de interés absoluta. Que el cuerpo viene acá a escuchar, pero en realidad no produce nada. Por eso, muchas veces pienso que un problema fuerte en las iglesias tiene que ver con que creemos que sabemos mucho respecto de Dios y queremos seguir aprendiendo más de Dios, pero ponemos en práctica muy pocas de ellas. ¿Se entiende? Escuchamos, pero no hacemos. Porque si hiciéramos, las consecuencias serían otras. Se mostraría lo que sabemos. Por eso Santiago, el autor del texto que leímos del Nuevo Testamento, que era hermano de Jesús, nos entrega un mensaje central para hoy, y que tiene que ver con la palabra de verdad. Nos advierte de un problema de quedarnos muy cómodos en las sillas, nos dice cómo debemos actuar, y las consecuencias también por no hacer, por no poner en práctica. Antes de comenzar, quiero recordar un par de principios. Hay un principio que es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. ¿Y por qué lo menciono? Porque actualmente el argumento principal que se usa para poder rebatir a un cristiano es que lo que dice la Biblia, fue escrito para otro tiempo, fue escrito para otro momento. Y Dios no cambia. Y Dios se revela, este es otro principio, por medio de la palabra.
¿Ok? Dios no cambia, Dios es inmutable, y Él se revela por medio de su palabra. Por medio de su palabra nosotros podemos conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros sepamos y hagamos. No solo saber, también hacer. Este es un tema tan importante que lo abordó de manera profunda Jesús, Pablo en diferentes cartas, Pedro, Juan el Bautista. Hermano, es un tema profundo el poner en práctica la palabra de Dios. No solo quedarnos en el oír. Hermano, el llegar a comprender la palabra de Dios puede provocar en nosotros el nacimiento, una nueva vida. Y esa nueva vida no es para quedarse tranquilitos, es para ir y hacer. Por eso nuestra responsabilidad como cristianos, como discípulos, es una palabra que usamos hoy día en la mañana en la clase del día de hoy. Como discípulos es saber oír la palabra de Dios, saber hacer propia, aprehender con H intermedia, capturarla, aprehender la palabra de Dios y saber poner en práctica la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y abra nuestro entendimiento. Mis queridos hermanos, dice Santiago, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. Todos deben estar listos para escuchar. ¿Cuál es lo primero que se me vino a la mente cuando leí esto? Hay que guardar silencio. Cuando dos personas conversan, siempre hay uno que guarda silencio, el otro habla. Después el otro habla y uno guarda silencio. Es una ley natural de la comunicación, porque si no, no nos escuchamos. Tratemos de hablar todos nosotros al mismo tiempo. ¿Qué resulta? Lo primero, dice Santiago, deben estar listos para escuchar. Debemos cambiar la intención de la persona, la intención del corazón, y disponernos a guardar silencio. Y disponernos a no roncar, por favor, mientras predico. Hermanos, lo voy a decir de una manera directa y fuerte. Si yo hubiese venido a hablar en mi nombre, si yo hubiese venido para contarles algo propio, y alguien se duerme en una reunión social, familiar, hasta le haría una broma. Pero yo no estoy aquí para hablar cosas mías. Yo vengo en el nombre del Señor. Cuando nosotros nos disponemos a escuchar, nos disponemos a escuchar su palabra. Yo me presento como instrumento, pero es el Señor el que habla. Así es que, esto que nos dice Santiago cobra una relevancia pero súper importante. Todos deben estar listos para escuchar. Porque si ustedes no quieren escuchar al que están menospreciando, no es a mí. Yo insisto, les puedo hacer una broma al respecto, pero no es el tema. Aquí es el Señor el que quiere hablarle al corazón de cada uno. Por lo tanto, dispongamos el corazón, como nos dice Santiago, a escuchar lo que Él nos quiere decir. Ahora sí, ¿están dispuestos a escuchar lo que les voy a hablar? Amén, que así sea. Hay una historia de un presidente de Estados Unidos que era Roosevelt, no sé cómo lo pronuncian, Roosevelt. Y él se dio cuenta que cada vez que se reunían con él realmente no lo escuchaban. Ese era el problema. Entonces dice, yo no sé hasta qué punto es real, pero la leí en dos partes diferentes. Que él hizo la prueba, entonces cuando tenía reuniones, decía en voz baja a las personas que se acercaban a él muy protocolarmente, hoy día maté a mi abuelita. Y las personas decían, ¡oh, qué bueno, señor presidente! Muchas gracias por recibir. Y se ponían para la foto porque era importante. Hoy día maté a mi abuelita. Lo felicito, señor presidente. Pero hubo un diplomático que sí puso atención.
Y también se le acercó y le dijo, seguramente se lo merecía. ¿Se dan cuenta que eso no sucede cuando nosotros estamos cara a cara? Ahora imagínense, ¿qué sucede en el plano espiritual? ¡Wow! Es distinto. Eso es cuando estamos al lado de la persona y cuando no la vemos. Muchas veces estamos igual que esta situación en la Casa Blanca. Ah, yo conozco a Dios. Sí, amigo mío. Yo voy a la iglesia. Mira si leo su palabra. Estamos igual que en la Casa Blanca. Solo, ¿cómo es la expresión? Por codearnos con Dios. Por aparecer en la foto con Dios. Pero realmente no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Nos presentamos delante de Dios para decir, Dios, ¿sabes qué? Quiero esto, ayúdame en esto, dame esto otro. ¡Hey! Te quiero mostrar la salvación, la vida eterna. Señores, que mira, lo importante es que tú me des. ¡Hey! Te quiero hablar, te dice el Señor. Tengo algo maravilloso para ti. Es que yo quiero. ¿Sabemos escuchar realmente a Dios, hermanos? ¿O somos apáticos espiritualmente? Por eso Santiago, y me pareció tan profundo este pasaje, nos invita a que cambiemos completamente nuestra manera de comportarnos. Por lo tanto, el tema no es solo oír, sino que oír, pero de una manera atenta. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hoy día estamos siendo bombardeados espiritualmente por las redes sociales, el internet, la televisión, al punto que ya cuando nosotros vemos en una propaganda televisiva una mujer semidesnuda para poder promocionar un perfume o lo que sea, no nos llama la atención. Ya no nos afecta la dignidad o indignidad con la que se presente. Ya si la televisión o los medios en general nos hacen parecer como que fueran cosas normales, y este es un dato real, la pobreza disminuyó un 3,2%, hoy nos felicitamos, tenemos un 3,2% menos de pobres en el Perú, pero todavía hay 10 millones de personas que no tienen que comer. ¿Se dan cuenta? Nos volvemos indolentes, porque ¿qué estamos escuchando? No estamos escuchando al Señor que nos dice, vayan y sirvan. Estamos escuchando un dato estadístico que nos dice, la pobreza disminuyó, qué bueno, y nos felicitamos. ¿Qué palabra es la que estamos escuchando? El contexto en el que escribe Santiago, había hecho alusión en parte del texto de lo que no leímos, es que había una discusión respecto a si era Dios el que tentaba. Y lo que Santiago dice, no, eso es una falsedad, Dios no es el que me tienta. Por eso nos invita, nos conmina nos está dando una sugerencia, pero que es una instrucción. Nos conmina a tener control de nuestra lengua, de nuestro oído, de nuestra ira. Porque en el carácter descontrolado que es la ira, no abunda la justa gracia de Dios. El carácter de las personas es un tema bastante profundo, ¿eh? Aquí me voy a salir porque hice sinapsis nomás. Cuando hice este ejercicio con mi hija, me dieron la misma respuesta. Miren, ¿ven esta hoja que hay aquí? ¿Qué hay aquí? Y ellas me dijeron un punto. Esto, hermanos, es la vida de tu ser amado. Está completamente en blanco. Pueden construir una historia hermosa. Pero naturalmente la vista se va al error, se va al problema. Miren, cada vez que ustedes le dicen a su marido, a su esposa, a su hijo, a las personas que aman, ¡ay, que le está portando horrible! ¿Qué pasa con la vida de la persona? Aquí está, en la misma hoja. Pero se acaba de deteriorar la relación. Te pido perdón. Planchamos la hojita.
Y al día siguiente, que me caen mal. ¿Y qué pasó? Ahí sigue. En vez de haber escrito una historia hermosa, ¿cuánto tiempo va a resistir esta hoja? Antes de que no se pueda escribir nada. ¿Cuánto tiempo va a resistir? Hermanos, siempre podemos elegir la manera en que hablamos. Con cólera, con ira, descontrolados, o con bondad, con amor. Como dice Proverbio, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Hermanos, si tú puedes retroceder el tiempo, ¿qué harías? Pero no se puede, ese es un infantilismo. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer es cambiar el día de hoy, pedir perdón y empezar a actuar de una manera diferente. Actuar, a comportarnos, a vivir de una manera diferente. ¿Qué es lo que queda de aquí en adelante? Sujeta la mano de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de la persona que amas. Abraza, pide perdón. Y utilicen la nueva vida que Dios les da. Ahí está. Despójense de toda inmundicia. Saquen de ustedes toda la mugre. El origen de la palabra es interesante. Pues, sáquense la mugre de los oídos. Esa cera que tienen en los oídos. Para que puedan recibir la palabra. El énfasis sobre lo que estamos hablando hoy día tiene que ver con eso, la palabra. Hasta que eso no suceda, hasta que uno no recibe la palabra, hasta que uno no está dispuesto, entonces, ¿qué hay en el corazón? Hay piedras, hay espinos, donde debiera crecer, donde debiera germinar. La palabra la tenemos sucia. Por eso Santiago nos dice, despójate de toda inmundicia, de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir, para que puedan dar la bienvenida con humildad a la palabra sembrada en ustedes. Cuando eso sucede, entonces la vida completa tiene que cambiar. Y ahí viene el actuar, el aplicar lo que hemos aprendido. Hermanos, miren, si mis hijas van al colegio, ¿son estudiantes? No. El que estudia es estudiante. Si van al colegio y no estudian, no son estudiantes. Les aviso por si acaso. El que estudia es estudiante. No el que va al colegio. Yo puedo ir y no ser estudiante. El que viene a la iglesia, ¿qué es entonces? ¿Qué acabo de decir? No se contenten, dice Santiago, solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No se contenten con escuchar la palabra ustedes mismos. No se contenten con venir. Yo fui el domingo, mira, yo soy hijo de Dios, escuché su palabra. No se contenten solamente con escuchar la palabra. Llévenla a la práctica. Escuchar, hermanos, sí es el primer paso. Sí es importante. Porque los hábitos tienen que nacer de la disposición del corazón. ¿El hábito qué es lo que es? Repetir un comportamiento a lo largo de un tiempo. No sé qué dirán los científicos, pero si son 30 días, si son 25, eso no importa. Pero es repetir ese comportamiento, ese buen comportamiento. Eso es un hábito. Cuando uno repite un mal comportamiento es un vicio. Yo le estoy diciendo, el primer paso es escuchar. Tengamos la costumbre de escuchar la palabra, pero generemos el hábito de ponerla en práctica. No para Navidad solamente. Para Navidad la gente se vuelve buena. ¿Y el resto del año? ¿Hay hábito ahí? Estoy mostrando el amor de Dios, estoy reflejando con mi vida el amor que Dios tuvo conmigo. ¿Estoy reflejando a Cristo? Jesús dijo, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica
es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El que oye y las pone en práctica. No el que oye o solamente el que oye. El que oye y las pone en práctica es como ¿qué? Como el que construye sobre la roca. Santiago continúa con el ejemplo del rostro frente al espejo. Lo habitual es que cuando uno tiene un espejo, se miran por un espacio de tiempo, vemos, algunos se peinan, otros no ocupamos ese tiempo, se sacan la mugre que tienen en la cara y se van. Y después que se dan, se olvidan. Porque funciona mientras uno tiene el espejo frente. Cuando ya no lo tiene, no se olvida. Santiago usa ese ejemplo. Y por lo mismo después nos dice, el que mira atentamente. No por un breve momento, sino que atentamente. ¿Qué dice? Más el que mira atentamente, ¿dónde? En la perfecta ley. La ley de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hay una promesa, será bendecido. Hay una bienaventuranza aquí. Cuando David cometió adulterio con Betsabé, de un relato que en general es conocido, vino un profeta que se llamaba Natán. Y le relató la historia de una corderita que había sido robada. ¿Y qué sucedió? Que David se enojó y dijo, el que hizo eso tiene que morir. Y Natán le dijo, mira, lo confrontó, este fuiste tú. Literalmente dice 2 de Samuel, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Qué hizo Natán? Lo confrontó. ¿Con qué? Con la perfecta ley. ¿Y qué le mostró la ley? Que había pecado. ¿Y qué hizo David? Se arrepintió. Entonces, Natán le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Porque antes de eso sí, iban a morir. Y estoy hablando incluso de las mujeres que le iba a quitar. Pero fue necesaria la confesión de pecados y fue necesario el arrepentimiento. La ley nos confronta, nos muestra nuestro pecado y ahí está lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer entonces? Confesar y arrepentirnos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y aquí no pierdan el hilo, por favor, porque voy a hacer un ir y venir. En Corintio dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor está hablando hoy, aquí, y durante los tiempos del presente, desde hace poco tiempo. Y históricamente nos está hablando de diferentes maneras. Está diciendo, no voy a decir los nombres de todos porque son muchos nombres para memorizar, lamento los que no me he aprendido, pero ya llegará el momento. Pero lo están nombrando a cada uno y te está diciendo, te corresponde hacer una obra, te corresponde hacer aquello que has oído, ahora hay que ponerlo en práctica. Dinco, ponlo en práctica. No llenes tu cabeza con conocimiento solamente, el conocimiento era un primer paso. Ese conocimiento es para poder poner por obra. Lo dijo Jesús, lo dijo Pedro, lo dijo Pablo, lo dijo Santiago, lo dijo Juan el Bautista. La semana anterior nos recordó el pastor Pedro también. ¿Se recuerda la semana anterior? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y separe los corderos, las ovejas de los cabritos. ¿Y cuándo? Le preguntaban. Y él respondió, porque tuve hambre, me diste de comer.
Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel vinisteis a mí. El Señor no te está pidiendo grandes cosas. Te está diciendo, mira, hay necesidades que son básicas. Forma parte de la bendición de poder ayudar, de poder cubrir la desnudez de una persona que está pasando frío. El hambre del que está pasando hambre. Hoy día el texto de Santiago lo ratifica. La pregunta natural es la misma que le hicieron a Juan el Bautista. A Juan el Bautista se le acercó la gente y le preguntó a la gente, le preguntaron los publicanos, le preguntaron los romanos. ¿Qué le respondió a la gente? Cuando le dijeron, ¿y entonces qué haremos? Y la respuesta fue, el que tiene 2 túnicas, entregue una. Si tienes para comer, compártelo. Hermanos, lo que hay que hacer es mostrar, es reflejar el amor de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En el momento en que Santiago escribe, estaba como primer destinatario en la carta de Santiago las 12 tribus que estaban dispersas. Y habían descuidado el amor real, el acercarse, no el amor a distancia. El WhatsApp solito no es bueno, pero ese es el primer paso. Acércate, hermano, toca el hombro, abraza, llora juntos, lleva comida. Estos hermanos habían descuidado el amor dentro de la comunidad cristiana. Y lo único que estaban haciendo era poner énfasis, poner la mirada en los aspectos litúrgicos, en cumplir con una rutina sin mostrar el verdadero amor. Entonces se conformaban con decir, no, mi actitud es buena con Dios, mira, me estoy portando bien. Por eso dice, si alguien se cree religioso, pero en realidad la actitud mostraba algo diferente. Y no refrena su lengua, significa que estaban hablando, airados y todo lo demás. Estas contradicciones son bastante habituales, ¿eh? Y quiero llevarlos a reflexionar un momento. Nos sentamos a la mesa, agradecemos y le decimos, Señor, gracias, porque sé que lo que está en mi mesa, tú lo provees. Terminamos de orar. Oye, ¿y esto preparaste de almuerzo? ¿Y no te podías esforzar un poquito más? ¿Y no podías hacer algo un poco más rico? ¿Qué están demostrando los hechos y qué está diciendo la boca? Al Señor le decimos, gracias, Señor. Terminamos de levantar la cabeza de la oración y nos transformamos en una crítica, en una ira, en dolor para los seres amados. Hermanos, si sientes que tienes que cambiar, te voy a decir algo. El momento en que uno lo siente, es ahí cuando tiene que cambiar. No mañana, no después, no lo voy a pensar. No, es ahora. Si sientes que tu vida tiene que tener un cambio, entonces ese es el momento en que tiene que producirse el cambio. Lo que está diciendo Jesús, Pablo, Pedro, Juan el Bautista, lo que nos recordó el pastor Pedro, lo que nos recordó el pastor Luyo, lo que hemos visto durante este tiempo es, ¿sabes qué? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visita a los huérfanos y a las viudas. La palabra de verdad puesta en práctica. ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Cuál es la manera que tiene Dios de revelarse? Por medio de su palabra. La palabra que tenemos escrita, lo que llamamos la Biblia, y Cristo, que vino a nosotros para mostrarnos, para vivir el plan de redención que tenía preparado para nosotros.
Hermanos, no seamos literales, a propósito, ahora que lo vuelvo a leer. Visitar a los huérfanos y a las viudas. No hay huérfanos, no hay viudas, listo, no tengo nada que hacer. Voy a aprender Netflix. No, hermanos, no seamos literales. Nosotros debemos mirar la vida, y aquí solo para efectos didácticos, miremosla desde dos aristas. Una es el plano de la vida interior. Nosotros venimos aquí, escuchamos la palabra, aprendemos, compartimos con los hermanos, amén. ¿Es necesario? Es muy necesario. Pero también está la segunda arista, que es lo que nosotros reflejamos hacia afuera, que es la vida misionera que debemos llevar. Hacernos cargo de las necesidades que tienen los demás, de lo que está padeciendo el que sufre. No podemos pasar por al lado de ellos, decirle que el Señor te bendiga, incluso te voy a regalar un like. ¿Qué es eso? El amor consiste en hacer. No tomar palco, no quedarse sentados mirando lo que sucede alrededor nuestro. Con esto termino, hermanos. Si vamos a ser verdaderos discípulos del Señor, escuchemos su palabra, pero pongamos en práctica su palabra. Comencé diciendo que teníamos 3 aristas sobre las cuales trabajar. Debemos aprender a oír la palabra, hacer propia la palabra y poner en práctica la palabra. Y lo que nos recuerda el Señor y lo que Dios te dice ahora es, vamos, actúa, haz. No solo escuches. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Hermanos, si Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue obediente al Padre. Y nosotros somos obedientes, llegamos a ser obedientes a lo que Él nos pide, entonces estamos reflejando a Cristo. ¿Qué nos pide? Ama a tu prójimo. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Sal y haz algo. No te quedes mirando. No seamos apáticos espiritualmente, no seamos depresivos espiritualmente. Seamos hacedores de la palabra del Señor. A eso nos ha llamado el día de hoy. Cuando yo les dije, el Señor tiene un mensaje para ti. ¿Cuál es? Seamos hacedores de la palabra. Que el Señor los bendiga. Padre Celestial, eres todopoderoso, misericordioso. Y nos has llamado, Señor, y nos has amado con amor eterno. Aun cuando no te conocíamos, fuiste tú el que nos buscó. Siempre has sido tú, Señor. Nosotros queremos reflejar el amor porque tú nos has amado primero. Queremos, Señor, vivir de acuerdo a lo que tú tienes para nosotros. Hoy me has dicho, Padre, que debemos actuar. Y te pido que quites de mí la indolencia para poder salir, actuar y reflejar que Cristo vive en mí. Te pido, Padre, que cada corazón que ha sido tocado, que cada corazón que ha decidido cambiar, que sea ablandado, Señor, viva de acuerdo a tus propósitos. Te entregamos este momento, te agradecemos tu palabra y te glorificamos, no por nuestros méritos, sino por lo que tú has hecho en nosotros, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.